Estamos en hora y somos muy puntuales, la gente se va a ir llegando y va a ir llegando, así que está muy bien. Agradecemos a todos los amigos que están. Veo a Guillermo, veo a Ricardo, veo a Sergio, un exalumno, veo a Héctor, y bueno, van a seguir, se van a ir sumando seguro, porque tenemos varias personas anotadas que dijeron que iban a estar participando. Entonces, muy buenos días, como dicen en Ecuador, con todos. Me llama la atención eso de con todos, pero bueno, buenos días con todos. Y este es un ciclo que hemos empezado, esto del ALES Experience, hemos empezado en plena pandemia y empezamos con un tema bastante desafiante que tiene que ver con el tema de los impuestos. Y hemos traído a especialistas a hablar sobre impuestos, a desgranar esto de los impuestos, para tratar de entenderlo de una forma muy concreta y simple. Entonces, cada vez que invitamos a estas charlas, le decimos a los speakers que van a ser interrumpidos, van a ser con muchas preguntas, ojalá también del auditorio. Y de eso se trata, de generar un diálogo ameno con cada uno de ustedes y tratar de hacerlo lo más distendido posible, como si se tratara de una charla de café entre amigos. Así que de eso se trata. Y cuando las interrupciones son cuando estás tomando café, alguien te interrumpe y esperemos que no sea malentendido eso. Entonces, en este caso, en este año en particular, lo que hemos hecho es concentrar los esfuerzos de este ALES Experience en conocer casos específicos de empresas que están exportando servicios en los diferentes países de América Latina, donde ALES está presente. Y han resultado cosas sumamente interesantes, gente que se ha emocionado, nos ha dicho que se ha emocionado escuchando a estos líderes hablando desde primera persona de sus dolores, de cómo lo ha arreglado, cómo lo ha atendido y demás. Y en esta oportunidad, y toda esta introducción era para ganar un poco de tiempo, tenemos a un país que apreciamos mucho desde ALES, que es Ecuador. Hemos estado haciendo bastantes cosas con Ecuador desde ALES en los últimos años y también en particular con Quito, que es la organización del gobierno de la ciudad de Quito, para promocionar el tema de servicios, en este caso de tecnológicos. Y en particular, hoy vamos a interactuar con Víctor Andrés y Luis Adriano y Víctor Andrés. Víctor es director ejecutivo del Clúster de Transformación Digital de Guayaquil y Luis Adriano es presidente del Clúster de Tecnología de Quito. Además, si entiendo bien, Luis Adriano tiene su empresa, así que la sufre en carne propia. Víctor ahí nos contará si estás también con alguna empresa, pero sin duda que estás mimetizado con el ecosistema de Guayaquil, de sus desafíos y sus dolores y cómo lo han abordado. Así que muy bienvenidos a ambos, Gracias, Javier. No, muchas gracias, Javier, por tenernos aquí, tomarnos en cuenta. por favor. Y en particular, Luis Adriano, sabemos que estás con un gripe y así que valoramos eso en particular. Como decimos siempre, los amigos de Alex están abiertos a hacer sus comentarios. Voy a silenciar a alguno que se parezca si es que lo puede hacer. Héctor, alguien está hablando, creo que es Héctor. Lo que les decía es que los amigos de Alex, encantado de la vida, pueden hacer las preguntas sin boche y el resto, si les parece, pueden hacerlo de manera escrita, todo bien. Pero la primera pregunta para ambos sería, ¿qué están haciendo ustedes y sus instituciones? ¿Qué tipo de servicios exportan? En el caso de los clústeres, ¿qué tipo de servicios son los que están siendo exportados por Quito y Guayaquil en este caso? Bueno, no sé, Luis Adriano, si tú quieres ir primero. Víctor, sigue. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más agradecerles a todos estar aquí. Y sí, la verdad que la primera pregunta que me hacía Javier de si yo estaba en una empresa, no me da la vida, es la realidad. El clúster demanda muchísimo, pero yo con todo gusto. Nosotros acá somos una organización ya de 51 empresas de tecnología, la gran mayoría estamos aquí en Guayaquil. Y
antes de inmiscuirme un poquito en el tema de qué servicios exportamos y obviamente también a qué mercados, sí me gustaría contarte brevemente y súper rápido que estamos trabajando desde el clúster, ¿no? Nosotros tenemos tres líneas de trabajo específicas. La primera es transformación digital e industrias 4.0, con un proyecto que ya estamos trabajando en conjunto con otros actores, como es la CITEC, que seguramente muchos la conocerán, y digamos, el gobierno de Guayaquil a través de su empresa pública para la innovación, que es Épico. En ellos estamos haciendo una oficina de transformación digital que de hecho ya ha ido avanzando, está abierta para solo pymes ecuatorianas en este momento, en donde los diagnosticamos gratuitamente. La meta son 1000, ya vamos por 550. Y una vez que les hacemos ese diagnóstico, pues obviamente les ofrecemos a 100, que seleccionamos obviamente tras unos criterios que tenemos al interno con los equipos. Les hacemos un programa de formación en transformación digital, porque lo que nos pasa muchas veces, y a mí me pasa y lo cuento siempre como anécdota, es que yo llego a mi casa y nadie en mi familia, ni mi pareja, ni nadie entiende qué es transformación digital y qué hace su hijo, su novio, su primo todos los días que va a la oficina, ¿no? Entonces, lo vimos súper relevante y este programa se lo damos de forma gratuita a las pymes. Está valorado en $8000 y una vez que finaliza eso, ya cerraremos en diciembre con una rueda de negocios para justamente a precios reducidos nuestras empresas puedan darles las herramientas que necesitan las pymes para poder saltar, por ejemplo, de un nivel 0 a un nivel 2, de un nivel 2 a un nivel 4. Y eso estamos trabajando este año y es replicable. Tan replicable que de hecho ya estamos explorando hacerlo en Uruguay, pero bueno, eso será seguramente una charla para otra ocasión. De ahí está nuestra, digo yo, una de nuestras mesas estrellas. Para mí todas las mesas del clúster son las estrellas del clúster, son nuestras mesas de trabajo. Pero la que más se ha destacado desde el año pasado es el tema de la internacionalización. Nosotros nos enfocamos en una internacionalización de dos vías. Sí, la idea es que nuestras empresas se puedan ir fuera, pero también creemos firmemente en el clúster de que la competitividad y la competencia es sana para el desarrollo de los ecosistemas y también ayudamos a empresas de fuera que estén interesadas en entrar al mercado ecuatoriano, sobre todo a través aquí de Guayaquil. Damos un servicio con un partner de soft landing para poder entrar acá, ¿no? Ya hemos ayudado a una empresa argentina, una peruana y está entrando una panameña en lo que va de este año que recién lanzamos vamos a llamarlo servicio, ¿no? Y finalmente tenemos nuestra mesa de negocios verticales que está enfocada en tres aristas principales: el agritech o agroindustria, el tema de servicios financieros y el tema logístico. Estas tres mesas trabajan con sus pares. De hecho, justamente cerrando esta reunión, tenemos nuestro primer taller con el sector arrocero para no solo levantar necesidades, sino ya ponernos una hoja de ruta de implementación de tecnologías para la transformación del sector arrocero. Lo mismo seguirá obviamente con Se nos más. trancó el Tuvimos amigo. dos ruedas de negocios con el sector financiero en octubre y finalmente con logística. ¿Qué cosa? No, no, no se ve. Ah, Por un segundo te trancaste, pero dime. discúlpame. Y bueno, pues con logística ya hemos tenido dos ruedas de negocios y hemos firmado dos convenios con los clústeres de estos dos sectores, financiero bueno, pues, se me fue el nombre, y logístico, porque la verdad que se trabaja mucho mejor de una forma articulada. En cuanto ya a la pregunta principal, a qué servicios exportamos, a qué mercados estamos yendo, nosotros tenemos, ya te digo, un abanico muy grande de servicios, pero principalmente eh, son el tema de soluciones tecnológicas como obviamente desarrollo de software SaaS, o sea, software as a services, temas de consultoría en transformación digital y un componente bastante interesante en temas de marketing digital y ciberseguridad. Esas son digamos, las cuatro principales aristas que el clúster exporta. Nosotros en el momento estamos yendo a algunos países de América Latina, como puede ser Perú, Bolivia, México y República Dominicana. Y luego también, pues en Estados Unidos, obviamente, porque esa, digamos, es la meta al final del día. Creo que podremos conversar un poco más sobre ese mercado un poquillo más adelante. Y también a Europa, específicamente España,
dos empresas exportan servicios hacia allá, ¿no? Y eso es un poco lo que puedo contar un poco holísticamente de qué es lo que estamos haciendo acá en el clúster y cómo más o menos Muy lo estamos bien. haciendo. Muchas gracias, Víctor. Una primera pregunta que te hago es, sin duda que una de las cosas sumamente interesantes ver en Ecuador es el ecosistema, porque tenemos a ProEcuador por un lado, que no sé si están los amigos, bueno, está Germán ahí, ¿cómo estás, amigo Germán? No sé si está la colega que ha también colaborado para hacer esta reunión, María Noel. Y una de las cosas interesantes es que está ProEcuador, está la CITEC, que es la Cámara de Tecnologías, y luego están estos clústeres, como en este caso de Guayaquil, que es el tuyo. Mi pregunta de ignorante en este tema es ¿cuál es la diferenciación de, en este caso, tu clúster ese clúster con relación a los otros actores? Me imagino que este es un clúster privado, entonces, con relación a la CITEC, ¿cuáles son el diferencial que existe? Que además entiendo que están trabajando en conjunto. Sí, correcto. Lo, Mira, lo esa voy a pregunta contestar, es... déjame, Víctor, yo lo contesto porque quiero entrar en materia y Dale. no nos desviemos, o sea, quisiera que hablemos de la convocatoria. Y la respuesta rápida es, el clúster se dedica a fomentar la productividad de las empresas miembros del clúster y el gremio se encarga de la correlación con otros stakeholders, sobre todo con gobierno, y hace algunas tareas y son nacionales, mientras que los clústeres son por ciudad. Pero yo quiero la gente que se conectó para hablar de exportación. Entonces, quiero concentrarme en el tema. La, la primera, la primera es, sí hay una gran diferencia entre empezar una empresa con, con vocación globalizada a empezar una empresa eh, con, de la ciudad o nacional y luego empezar a exportar. Son dos cosas, he hecho las dos cosas y sí hay una diferencia. eh, grande, si quiere después eh, tocamos en profundidad, un poco más en profundidad. El segundo tema que quisiera poner sobre la mesa es las dificultades que tiene una empresa de un país chico para ir a un país más grande. Y esto, eh, para decirles que el ecosistema de empresas de Quito ha exportado a Europa, a Estados Unidos, a toda América Latina, incluso a África. Entonces, sí es posible hacerlo. Sin embargo, sí es, eh, hay unos desafíos. Entonces, quiero contarles algunas historias que yo conozco para ilustrar el punto. El primero es cómo venzo yo el riesgo de el comprador cuando no me conoce. Buen punto ese. Además, además de no conocerme, vengo de un país que es más chico. O sea, si le estoy exportando a México, pues una compañía sí, de un país más chico, pues tiene que tener algún apalancamiento para vencer las preconcepciones de desarrollo asociadas al tamaño del mercado. Porque, claro, sí, en un mercado más grande hay mayor competitividad y hay mayor desarrollo en tecnología y en cualquier cosa. Eh, entonces, tenemos estos temas de riesgo que está asociado también a qué tanta penetración voy a tener en la compañía. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que es
Si no lo hacemos 25% más rápido, no lo cobramos. Eh, pero claro, para eso yo necesito ver el código fuente. Y para eso eso es, digamos que una relación para, pues de muchísima confianza para poder ver el código. Mientras que si tuvimos una empresa que daba educación, era SaaS, y entonces pues no hay problema porque yo no estoy penetrando de ninguna manera las, los sistemas cerrados de la compañía. Entonces son relaciones de riesgo diferentes y para cada una hay que mitigarlos de manera diferente. También, entonces, eh, hay que tener en cuenta eso para poder hacer los programas de llegada al mercado, dependiendo de eh, qué tan, qué tan invasivo es, invasivo entre comillas, mi producto o servicio. Ujú. Una de las cosas que mencionaste recién, Luis Adriano, y se la traslado a Víctor también, es el tema de, o lo que nos interesa saber acá muchas empresas seguramente, es cómo logran las empresas vuestras o las que están en vuestros ecosistemas eh, internacionalizarse, porque hay diferentes formas de internacionalizarse. Y vos recién, Luis, mencionabas ahí que además en esas formas pueden ser influenciadas o influidas quizás por si sos un actor a nivel nacional o si sos un actor que está en una ciudad, en un contexto más pequeño geográfico, si entendí bien. Entonces, Víctor, Luis, ¿cuáles son en general las formas que ustedes han visto que les ha funcionado para internacionalizarse en el caso de las empresas de Ecuador o de Quito? Sí, miren, allí vuelvo un poquillo más para atrás, justamente a la primera pregunta de cómo nos diferenciamos obviamente con la CITEC, con todos los actores que también tienen sus iniciativas. Justamente, y en la experiencia que ya llevo, ya con el clúster, lo llevo acompañando desde que es un bebé hace 3 años, como su director ejecutivo 1 año y unos cuantos meses. em, el clúster es una comunidad. El gremio sigue siendo un gremio y está súper enfocado en lo que tiene que hacer un gremio, que es la representación de un sector, tiene que hacer el tema de lobby, política pública y demás. El clúster, no. El clúster es una comunidad de empresas que estamos enfocados en poder hacer crecer nuestros negocios. Como hay muchísimas aristas, pero ahí ya aterrizamos obviamente con el tema de internacionalización. Nosotros, desde el año pasado, ya hemos tenido lo que primero llamamos misiones comerciales. Obviamente el apoyo de Proecuador fue muy bueno al principio, sobre todo a través de las OCEs y obviamente la logística, la metodología para poder ir fuera, saber a quién tocar las puertas, y nos fue bastante bien. Nosotros tenemos dos tipos de misiones, y ahí ya algo en la pregunta que nos acabas de hacer ahora mismo, Javier. La primera es lo que nosotros llamamos misión de inmersión, justamente son a mercados mucho más desarrollados o que ya han pasado, digamos, todo este camino, este, vamos a llamarlo este pain para poder irse fuera, como puede ser el mismo Estados Unidos, México, Uruguay, en donde hacemos un benchmark de qué es lo que nos toca. Y te voy a poner una anécdota súper buena. El año pasado nuestro primer viaje de inmersión fue a Colombia. Y a Colombia siempre se dice o siempre se menciona que no se puede ir a vender servicios tecnológicos porque están muy adelantes. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando me senté con el Cluster TICS de la ciudad de Bogotá. Y claro, ellos son 400 y pico de empresas. Nosotros en ese entonces éramos 21. Y veíamos el catálogo de servicios y me decían, oye, ustedes tienen software más avanzado que el nuestro. Nosotros seguimos utilizando software del año 93 porque nuestras industrias son gigantes, pero siguen usando el mismo software. Em, Pasa casi un año específicamente y ya hace un par de semanas nos fuimos con 15 empresas del clúster a Bogotá, aprovechando el contexto del Colombia Tech Week. Y ahí viene ya un cambio en la modalidad de hacer estas misiones comerciales. Ahora sí ya voy a comentarte sobre las misiones comerciales que hacemos.
Tradicionalmente lo que hicimos el año pasado, tanto en Perú como en Bolivia, fue otra vez, con apoyo de la OCE. Y ya respondo esa pregunta que acá, muy buena, Sandra. Han salido del baile. Eh, no, no, está súper bien, porque de hecho el año pasado, fíjate, nos fuimos primero a Perú, fue nuestra primera misión, fueron 10 empresas del clúster, se reunieron con 58 compradores y de las 10 todas cerraron al menos un cliente. De allí, obviamente, en el seguimiento que hemos visto, en el mantenimiento del negocio ya en Perú, tenemos un cierre promedio del 78% de nuestras empresas que siguen manteniendo negocios con Perú. En Bolivia fue todavía más sorpresivo, porque de hecho ahí fuimos mucho más, vamos a decir, los conservadores, fuimos solo 4 empresas del clúster, porque decían, ok, ¿qué hay en Bolivia? De esas 4, todas cerraron más de 2 clientes y 2 ya han puesto oficinas allá. Y luego vino el tema del contexto de decir, ok, está muy bien el tema de las ruedas comerciales, pero, y a mí siempre me encanta decir esto, me falta un componente súper importante que quizás nos hemos olvidado todos. Aquí no es para echarle culpa a nadie, es justamente de que las empresas, las instituciones están conformadas por personas. Y si las personas no conectan, es bien difícil que las instituciones o las empresas terminen conectando. Entonces dijimos, ok, viene el Colombia Tech Week, vamos a darle un giro completamente distinto a lo que son nuestras misiones comerciales y por qué no nos aventuramos y vamos nosotros a ofrecer servicios a Colombia, pero no a decir, oye, vamos a reunirnos con empresa X, B, Z y les vamos a presentar un PowerPoint de 10 minutos y después ellos nos van a decir 10 minutos y luego nos volvemos a ver si nos contactamos o no. Rompimos ese paradigma, inauguramos lo que nosotros llamamos el Cluster Navigator. Esta es una misión que hicimos en conjunto con el clúster financiero, justamente con la cooperación y las sinergias que tenemos entre ambos sectores. Y decidimos hacer lo que nosotros denominamos son Business Roundtables. Sí, yo te pongo una metodología para que puedas conocer otras potenciales empresas, pero la abrimos ya no solo a empresas colombianas, tuvimos empresas de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, y les pusimos una cerveza en la mano. Los resultados es que de las 15 empresas que estuvieron, todas han cerrado más de 2 negocios. Y no tuvieron que llevar una metodología tradicional de te enseño mi presentación y no, eso quedó para después. El paradigma que rompimos fue decir, ok, no vengas solo pensando vender, ven pensando que te vas a tomar una cerveza y vas a conocer gente. Y al día Quizás siguiente, es dime. interesante lo que dices en función de lo que dijo Luis Adriano hace un rato, que esto de los servicios, uno de los desafíos principales es el tema de eliminar ese riesgo con el cliente que no te conoce y en particular que está en otro país y que el riesgo es alto. Y por lo tanto, los mecanismos que contaba Luis Adriano y lo que han hecho ustedes son sumamente interesantes, de tratar de generar esas prácticas de vínculos más terrenales o humanos antes de la venta. Y sin duda, para aquellos que están empezando, eso es una de las cosas que nos dicen muchísimo las empresas, es generar una relación humana es la clave para primero y luego vender, ¿no? Así que sin duda es una muy buena práctica. Eso de vender hay que ir también tener en cuenta que la cerveza no sea en los países islámicos porque puede generar. Ah, no, claro. No, no, obviamente, y obviamente es una, pues no, no es que te estoy dando 3, 4 cervezas, o sea, es una para distenderse un poco y al final del día es lo que tú dices, porque es algo que sí notamos. Las empresas de tecnología, y ahí seguramente Luis no me dejará mentir, ni muchos de los aquí presentes que llevan muchísimo tiempo aquí en el sector tecnológico, saben de que hacen muy buenos productos, hacen muy buenos servicios, pero en comunicación sacan cero. Y en un mundo cada vez más interconectado, en donde la comunicación es súper, súper, súper relevante, si no llegas a comunicarte bien, no hay problema, pero por lo menos llega a conectar. Y es justamente lo que hemos visto en el clúster. Hay veces que bromeamos con nuestro presidente y me dicen, es que tú vienes y pones tu toque millennial aquí y te funciona. Y es verdad, porque al final del día es algo que ya hemos ido probando. Esto no es algo que simplemente a la noche a la mañana se le ocurrió a Víctor, es algo que vemos en esos benchmarks que hemos visto fuera, con clústeres en España, con clústeres aquí mismo en Colombia. Y lo que funciona al final del día es cuando tú generas una conexión entre personas, las cosas fluyen mucho más rápido. Sin duda. Por eso digo que más allá de los clústeres es un tema que funciona para las empresas de servicios. Así que está muy bueno que lo hayan adoptado. Y abrimos la cancha acá, o abrimos la escena para si hay alguna
si hay algún empresario o alguno que ha utilizado estas prácticas de generar estos vínculos humanos como forma de vender, sería bueno que nos lo cuente en algún momento. Vos, Luis Adriano, ¿cómo es la forma como has elegido la cual en general logras exportar? Porque hay diferentes maneras de exportar, pero ¿cuáles son las formas que has logrado internacionalizarte? A través de las cuales has logrado internacionalizarte. Pues Javier, déjame te cuento de la empresa más exitosa de exportación que tiene Ecuador, que es Cobis, y luego la segunda, que también es de software bancario, que tienen esquemas diferentes. La primera con Cobis, como inició, a pesar de que era una empresa de una persona que era norteamericana, lo cual le daba ya cierto peso, eh, ellos no fueron solos. Entonces ellos partieron de dos cosas importantes. La primera es que Ecuador era un líder tecnológico de la banca. Ese era en el siglo pasado. Naciones Unidas traía a los bancos de otros países de América Latina a que vieran el Banco Pacífico. Entonces, pues el Banco Pacífico y el Ecuador era conocido como el líder tecnológico en la banca. Y segundo, se montaron encima de una compañía multinacional. Entonces, NSR se volvió el distribuidor o el que le abría la puerta a Cobis en los otros países. Claro, NSR vendía sus equipos y la aplicación en esa época, el software no era tan relevante como el valor de los equipos. Pero de todos modos, a pesar de que era un cambio muy grande, entonces mi punto allí es, se montaron encima de dos cosas. Una imagen de una preconcepción de conocimiento, de liderazgo tecnológico, más la confianza que daba una multinacional. Y luego, pues hicieron el delivery, ¿no? Es muy importante que sí cumplan lo que dicen que van a hacer, ¿no? La segunda y bueno, y Cobis es el jugador número uno de software bancario de América Latina. El segundo, que es el segundo jugador, es FISA. Y FISA, en cambio, se montó encima primero también estaba en Ecuador, pero ese no era su factor de venta. Su factor de venta es que el CEO había sido el fundador de Temenos, que había sido el vicepresidente mundial del Citibank. Entonces, su nombre era el que representaba, el que daba confianza. Entonces, de esta manera, o sea, y estamos hablando de contratos de millones de dólares, ¿no? No de pymes, no de experiencia de exportación de pymes, sino de experiencias de exportación de empresas más grandes, ¿no? Y que van y transforman el banco. Ujú. Eh, eh, y luego tenemos otros ejemplos que son ejemplos de empresas satélites de ese liderazgo del Banco Pacífico, eh, que heredaron de alguna manera, o bien porque son ex empleados del Banco Pacífico, o porque trabajaron con alguna de estas dos compañías grandes, y con base en eso exportaron y han llegado a muchos países de América Latina. Entonces, en el sector de exportación más grande que tiene Quito y que tiene Ecuador, es el de software bancario.
Y, y allí, pues digamos que ese es el origen de cómo vencieron el miedo y el riesgo de sus prospectos para que les compren, a pesar de que eran unas cosas enormes y grandes, y etcétera. Está buenísimo Eh, lo que decís, Luis Adriano, porque de hecho hemos visto en América Latina muchos casos así, en los cuales se generan esas apropiaciones de confianza de alguna multinacional, como decís vos, y conocemos ese tipo de acciones en los cuales hacen algún acuerdo con una multinacional que tiene también obviamente sus desafíos, porque luego la multinacional te va a querer que vendas esa marca, quizás, pero que al generar un mínimo número de clientes en ese mercado en el cual ingresás a través de esa multinacional, eso es, minimizás los riesgos y además lográs la confianza por la marca de esa multinacional. Así que sin duda es algo que hemos escuchado mucho, pero también hay una cosa que capaz que ustedes los han escuchado y ahí si lo han escuchado lo pueden decir, que hemos visto en otros países también es que como una empresa, por ejemplo, de Quito, de Guayaquil en este caso, que si bien no le vende a una multinacional, sí le vende a una empresa, en este caso de Ecuador, pero que tiene, que está internacionalizada y que puede ser de las finanzas o que puede ser de la química o de la cosa, de cualquier otra cosa, y que al venderle a esa empresa de otro sector del mismo país, que ya está internacionalizada, es más fácil generar confianza en el país donde está esa otra empresa y ya también es una forma también de extender esa confianza o disminuir ese riesgo. sí, de hecho tengo un caso, una compañía de la que soy socio, le vendimos a una compañía que eventualmente la compró Nestlé, pero antes de que la vendieran Nestlé tenían oficina en Inglaterra, en México, planta en México, oficina en Colombia, planta en Colombia, y además tenían Perú y tenían Brasil y tenían Chile, y terminamos haciendo la implementación del ERP en todos esos países. Y entonces exportamos servicios a Inglaterra sin saber leer ni escribir, cuando digo sin saber leer ni escribir, me refiero a que no fuimos activamente a Inglaterra a vender, pero terminamos vendiendo servicios a Inglaterra a través de ese cliente. Y aquí viene otro punto que quiero poner sobre la mesa, y es justamente apalancándome en eso que acabas de decir, es una pequeña variación de esto, y es eh, las referencias de las multinacionales son importantes. Entonces, en otra empresa que hice en el pasado, eh, llegamos a muchos países de América Latina, y la entrada a México, por ejemplo, fue porque hicimos en Ecuador una instalación, este es un software de Business Intelligence, una instalación que era muy buena, teníamos el know-how de cómo hacerlo, y esta era una especie de franquicia. eh, Eventualmente llegó alguien de la marca, vio la instalación y dijo, ah, no, esto lo tienen que instalar en todas partes. Y lo primero que se hizo fue en México, donde tenían un problema que solucionábamos nosotros. Y nos llevaron, también sin saber leer y escribir, porque hicimos, este era. Entonces, este efecto de la referencia es bien importante cuando estás trabajando, haces bien la tarea y eventualmente eh, te llevan, ¿no? Entonces, no solamente es trabajar con una empresa que se está internacionalizando, sino a veces también es con una empresa que tiene nexos internacionales. Eso es. Y, Ese es y el punto que quiero llegar, exactamente, ajá, que muchas veces las empresas se preguntan, ¿y cómo hago para internacionalizar? Entonces, podés llegar en ese momento de ser estratega en cuáles son tus clientes y pueden ser que un cliente que a nivel local, que esté internacionalizado, pueda ser
una de tus primeras vías de internacionalizarte. Y una de las cosas Ujú. que también se mencionó hace un minuto y que me hizo mucho sentido por una empresa que conozco, en este caso es una startup de Uruguay, que identificaron un mercado muy específico en Estados Unidos y esa startup se creó de cero absolutamente con ese servicio tecnológico que han exportado y que por cierto hoy día están exportando muchos millones de dólares. Ahora, ¿cómo eliminaron ese riesgo? Bueno, quienes los dueños de esa startup al final del día son empresas que estaban consolidadas en el mercado, en este caso de Uruguay, y bueno, y esa transferencia de conocimiento, de know-how fue sobre lo cual se apalancó esta nueva empresa. Entonces, sin duda que esto es lo que se está surgiendo acá para aquellos que no han empezado todavía su estrategia de internacionalización o quien quiera mejorarla, sin duda que las referencias, como dice Luis Adriano, ese vínculo humano que decía Víctor hace un rato, es una de las cosas que más te va a servir porque al final del día hay un riesgo potencial del comprador y la forma que cada persona como ser humano lo que queremos es mitigar ese riesgo. Y ahora permítanme continuar con el tema de la promoción. ¿Cuáles, Víctor, vos me contabas ahí unos elementos, algunas herramientas que ustedes tienen para ingresar, pero específicamente de promoción, ¿qué es lo que están utilizando las empresas, en este caso de Guayaquil, para ingresar al mercado internacional? Sí, mira, una respuesta súper general es el tema de las redes sociales, específicamente con LinkedIn, se ha convertido en una estrategia súper fuerte. Ahora, eso es para un poquito ver de cara hacia afuera, porque la verdad es que este año nos enfrentamos ante algo que no es un secreto para nadie en Ecuador, y es que estamos a las puertas de las nuevas elecciones, una crisis energética nuevamente, y el gobierno tiene centrados los pocos recursos que tiene en lo que tiene que estar. Entonces ahí es cuando justamente surge la necesidad de ver qué más hay afuera y el establecimiento de estas redes internacionales y del clúster. De hecho, nos hemos enfocado muchísimo en poder establecer aliados fuera. Pueden ser privados o públicos, pero que por lo menos nos puedan privar de dos cosas principales. La primera es, obviamente, como ya nos ha pasado con la experiencia en México, también ahora en República Dominicana, que ya les aviso, el siguiente Cluster Navigator es allá. Nos han provisto como una especie de mapa de calor de cuáles son sus necesidades tecnológicas y ya sabemos a qué región tenemos que ir para vender determinado tipo de servicios. Lo segundo es información. Al final del día todos podemos decir, ¿sabes qué? Queremos vender en Estados Unidos, ¿sabes qué? Queremos irnos a China, pero quizás no es tu software el específico para ese sector o quizás no está el mercado como tú piensas que está. Entonces nosotros tenemos alianzas no solo con multilaterales, sino incluso con empresas grandes. Por ejemplo, te puedo poner el caso de una empresa española que tiene oficinas en 4 continentes del mundo. Y claro, ellos necesitan información de Ecuador y les interesa mucho el mercado ecuatoriano. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de que encuentren algún partner local para poder estar aquí, una especie de relación simbiótica win-win. Y ellos nos ofrecen toda su inteligencia de mercado, todo su networking en estas regiones cuando nosotros queramos ir para allá. Parte de esa colaboración también viene de otras oficinas comerciales de otros países. Nuestra participación, por ejemplo, en el Colombia fue gracias a ProColombia de Miami. Y a ellos los conocimos justamente por otro evento que tuvimos en abril en Miami en torno al Emerge America, el Miami Tech Summit. Y hemos ido tejiendo Mm. esa red que al final del día es súper necesaria para poder irnos fuera y que nos conozcan. De hecho, Javier, tú no me dejas mentir. Estoy aquí porque nos contactamos por LinkedIn y nuestro presidente va a estar obviamente en el Experience, pues ahora en noviembre allá en Guatemala. Entonces, es eso, ¿no? Las redes, comunicar y establecer conexiones con distintos tipos de pares, ¿no? Para poder hacerlo de la mejor manera. Exacto, las alianzas estratégicas son claves y esto. Y Luis Adriano, ¿cuáles son las herramientas de promoción que en general has utilizado vos? Son variadas, pero eh, 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 digamos que voy a citar un par de ejemplos de cosas que he hecho. En una empresa de economía digital llegamos a 34 países y todo se hizo a través de Facebook.
pero claro, era un producto de costo pequeño eh, y, y era business to consumer, ¿no? Entonces, sí, sí, sí era diferente la manera como nos aproximamos. Si es business to business, claro, hay otro tipo de No soy Leisa, pero ¿qué aproximaciones pasó? y depende de nuevo de, de- del riesgo que el prospecto Sí, vea asociado en el sí. servicio que estamos ofreciendo. Eh, eh, y entonces aquí quiero traer a colación otro, 10. otro, eh, eh, otro punto que es bien importante a la hora de exportar, y es el cambio más grande que hay que hacer es el de la cabeza de los empleados de la compañía que van a exportar. Porque no necesariamente es gente que ha viajado por el mundo, no necesariamente es gente que ha ido a conocer el mundo. Y entonces la primera gran barrera es mental. Eh, y, y una vez se venza esa, pues obviamente hay que ir a conocer otros países eh, para ver pues, que pues, igual respiran, igual comen comida, igual, gente igual. Y allí, cuando se hace ese clic, eh, es, digamos, el paso más importante. Entonces, la respuesta, Javier, es que la primera promoción que hay que hacer es con tu equipo. La Ujú. primera promoción es con tu equipo de si se puede. Eh, y una vez tengas ese rompimiento, entonces empiezas a, pues a promocionar con los clientes con algunas de las técnicas que se han mencionado antes. Eh, entonces, bueno, ese era el otro punto que quería poner sobre la mesa. Está bueno lo que decís y capaz que tiene que ver con la próxima pregunta que les voy a hacer, sin duda, y es en general no surge ese tema de los empresarios, pero está bueno que lo trajeras, Luis Adriano, cómo integrar al equipo en esto de proveer servicios a nivel internacional, y nosotros siempre hacemos énfasis no decimos esto de abrir la cabeza, pero sí tener una visión multicultural y estar dispuestos a hablar y negociar con personas que tienen no solo un mismo idioma, una diferente cultura, una forma de verle el mundo, de la religión, lo político, el género, el sexo, lo que quieran, ¿no? Entonces es como un desafío grande si tenemos solamente unos lentes puestos en que lo nuestro es válido y lo otro no. Entonces es un punto sumamente interesante y que planteas. Ahora, me vuelvo un poquito atrás al tema de lo que dijeron ambos, el tema y coincido contigo que esto perdón, de las relaciones, entre las relaciones B2C o de la empresa al consumidor, ahí sin duda que puede ser una gran oportunidad esto de las redes sociales, como ambos han mencionado. Ahora bien, en el tema de las relaciones B2B y entre empresas, que siento que seguro en este sector es uno de los que más pujan en cuanto a cantidad de ventas, ¿qué tan útiles son estas redes sociales, esta promoción por medio del social media? O si no lo es, ¿qué otras específicas? Porque hemos hablado de esto de generar la confianza, de generar la credibilidad, pero en particular, ¿cómo lo haríamos más allá de la cerveza que hoy nos contaba Víctor? Sí, pues, perdón, más allá que el tema de las redes sociales que se apoyan muchísimo, también es generar, por lo menos desde el punto de vista del clúster, no sé cómo hablar del clúster de Quito, la verdad que sería súper chévere que nos cuente algo Luis ahora en un momento. Eh, Nosotros nos hemos enfocado en tener una marca. Y esta marca, no solo de que nos vean aquí localmente en algún evento como el Innova Latam del próximo mes, en eventos pues tipos, hablar de algún tipo específico de tecnología,
sino también en eventos transversales de logística, en eventos bien fuera. Justamente vincular esta marca nos sirve, ¿por qué? Porque cuando una empresa, ya nos ha pasado, ya hemos tenido la experiencia con 5 empresas en lo que va del año, han querido llegar a otros mercados o por su cuenta quieren hacer contactos, muchas veces dicen, oye, pero yo soy parte del clúster de transformación digital de Guayaquil, nos han visto, lo entienden y ya genera algo de confianza por poder establecer estas redes fuera. Es, y la verdad que es algo que nos ha facilitado mucho las conexiones, sobre todo en eventos específicos, que por ejemplo en mayo estuvimos en un evento que hace la OEA un par de veces al año, a lo mejor lo conocen, el ACE, el America Competitiveness Exchange. Y el punto de esos eventos son para que conectemos y que justamente permitamos a nuestras empresas. Hemos conectado y dado que conecten con, valga la redundancia de lo que voy a decir, que conecten a través de nuestras conexiones del clúster empresas con el sector agrícola de Barbados, también en Perú, en Miami. Entonces yo creo que al final del día un componente fuerte es el tema de las redes sociales y de estar en eventos, pero otro componente también que nos ayuda mucho es el tema de establecer una marca per se. Y ahí solo como acotación, justamente lo que hemos hecho ya con unas 3 empresas que son parte del clúster es que les hemos puesto en contacto justamente con una agencia de comunicación y que puedan desarrollar obviamente mejores estrategias de comunicación al final del día, que es lo que termina vendiendo y generando leads y posibles conexiones fuera, ¿no? Ujú. Muy buen punto. Y ahí quiero resaltar lo que decías tú recién, Víctor, que me llamó la atención y que es sumamente útil desde la práctica. No sé en el caso de Ecuador, pero sí sé en el caso de Uruguay, y quizás sé, sé que está Pablo de Uruguay 21 y quizás alguno, o está Guillermo también, que capaz que pueden verificarlo, pero he estado en varios países a nivel global en los últimos años, o en los últimos años de mi vida, quiero decir. Y una de las constantes es que mucha gente no sabe ni siquiera qué es Uruguay. Me refiero a ni siquiera a dónde está Uruguay o si ni siquiera es un país. De hecho, en España una vez alguien me dijo que si Uruguay es una religión. Entonces, como eso es un desafío, no solo vender un servicio por ser intangible, que es una de las cosas que trajo Luis hoy temprano por los riesgos, pero sino también hay un desafío importante de no saber de dónde venís, ¿no? Y en el caso, y hablo por Uruguay, no quiero decir por Ecuador. Entonces, una de las cosas que sin duda alguna que las empresas, al menos de Uruguay, nos han dicho, es que utilizan muchísimo es primero es poner el elefante blanco sobre la mesa. Y ese elefante blanco es que cuando se van a presentar no se sabe qué es Uruguay. Y una de las cosas es contarles que existe un sector, más allá del gremio, más allá de los amigos de Uruguay 21, que existe un sector y que ese sector tiene una bandera, en el caso de Ecuador, tiene una bandera muy hermosa, que es el sector de finanzas, el software bancario, que tiene trayectoria histórica, y sobre esa historia, sobre ese sector, es que, bueno, aquí estamos y no somos una golondrina que no hace verano, sino que somos parte de algo. Así que me gustó mucho eso de lo que decías, de posicionarse a través de una marca. Y sin duda que también les puede quizás servir esta imagen. En tu No, caso, total. Y Luisa, Javier, discúlpame que te claro. interrumpí para completar esa idea. Nosotros justamente por eso trabajamos mucho con el clúster financiero. El clúster financiero tiene años, tiene el doble de socios, tiene presencia de marca que nosotros y justamente nos apalancamos de esa marca para hablar de innovación financiera. Y nos permite, justo ahora vienen ya unas cápsulas, hablar en temas de transformación digital, en temas de innovación bancaria, que se riegue, digamos, o que sea el primer paraguas para decir, oye, todos los sectores utilizan la transformación digital de alguna u otra forma. Al final del día es socializar un poco, que es algo que, por ejemplo, ahora a fin de mes sacaremos una cápsula hablando de transformación digital, y es romper también paradigmas, justamente porque siempre nos ponemos muy técnicos de la transformación digital es esto, tal, pero al final del día la transformación digital, y como yo siempre lo suelo decir, son un superpoder que le puedes dar a tu empresa, con una inversión que luego la vas a ver rentabilizada en muy corto tiempo. Entonces Ujú. sí, hacer marca
pero también posicionar un concepto de lo que uno quiere vender. O sea, al final del día es hacerte más competitivo o al final del día que vendas más, seas del sector que seas. Correcto. Una de las cosas que decías, Luis Adriano, hoy temprano es el riesgo, esto de mitigar ese riesgo y generar confianza. Y una de las preguntas que siempre les hacemos a los speakers en este ámbito es, ¿cuáles son los principales desafíos que han tenido ustedes como exportadores directos o como, en este caso, de los clusters, en este proceso de internacionalización? ¿Cuáles son los principales dolores? Más allá del riesgo, ese que ya lo vimos, ¿hay algún otro desafío y cómo lo han atendido? Voy a contar una historia un poco simpática. Eh, yo tengo operación en Perú hace 14 años y al principio mi gerente comercial me decía, no diga que es una empresa ecuatoriana. Como usted es colombiano, entonces hable de Colombia. Y pues, o sea, sí tengo acento, mi acento, o sea, sí, yo tengo cédula colombiana. Entonces, eh, pues a mí me parecía muy curioso eh, y, y, y eventualmente después de tener varios clientes, pues eso ya se volvió irrelevante, teniendo en cuenta que tenía empresa peruana. En otros casos, no tiene ningún problema. Acabamos de cerrar una ejecución de un contrato grande en Panamá, donde redujimos su proceso batch de 7 horas a menos de 1 hora. Y, y en realidad era irrelevante si éramos de Ecuador, de Colombia o Perú. Simplemente nos preguntaban de dónde quiere la factura y bueno, pero era irrelevante porque tenían una problemática, sabían de lo que habíamos hecho y eh, teníamos la referencia eh, y nos contrataron mm, no por una nación en particular, sino por la referencia que teníamos del know-how en particular de lo que podíamos hacer. Entonces, mi punto allí es que un esquema es hacer marca país, pero hay otros esquemas que no son necesariamente son marca país. Entonces, porque tú no estás vendiendo Uruguay o no estás vendiendo Guayaquil o no estás vendiendo Quito. Estás vendiendo una solución a un problema del cliente. Y si la solución viene de Montevideo o de Guayaquil, en realidad es irrelevante si me va a solucionar un problema que yo tengo porque y voy a vender más o voy a ahorrar costos, lo que sea. Em, entonces, digamos que hay varias maneras eh, eh, trayendo a colación eh, la empresa que más exporta de Ecuador, que es Covis. eh, Ellos se vieron, entre comillas, forzados a abrir operaciones en Centroamérica porque estaban empezando a tener muchos clientes en Centroamérica. Y entonces, por problemas de costos, porque viajaban, era más barato viajar entre países de Centroamérica que viajar desde Quito. Lo mismo pasó cuando abrieron en Colombia. Sin embargo, la segunda empresa, FISA, decidió que no habría subsidiaria en ninguna parte y todos los consultores viajaban desde Quito y pues ese esquema lo traía el fundador desde el Citibank. Entonces, pues, porque sabía que funcionaba. O sea, lo que quiero decir con esto es que no hay una sola fórmula que calce a todos. Depende de lo que usted esté queriendo construir. Ujú. Sí, sin duda alguna, que no hay una única fórmula, de eso estamos de acuerdo.
Y luego ya les voy a hacer la última pregunta porque es increíble lo rápido que se pasó la hora hablando de forma entretenida con ustedes. Víctor, ¿tenés algún desafío que hayas identificado en tus empresas en el momento de internacionalizarse, además de lo que ya hablamos? ¿Y cómo lo han superado? ¿Estás con nosotros, Víctor? Sí, 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 estoy, sino que justamente ahora mismo no sé qué pasó con el internet que se puso un poco inestable. Pero mira, te lo resumo súper rápido, si alcanzas a escuchar. Nosotros hemos tenido tres problemas. El tema de la burocracia y regulaciones tanto a nivel local, nacional, para el momento de querer salir, como fuera. Obviamente cada país tiene diferentes normativas en cuanto a la exportación de servicios. La competencia global, porque tenemos, claro, grandes empresas tecnológicas que están en los mercados globales y que tienen cooptado muchos de los mercados de distintos países. Y obviamente la adaptación cultural. Y te voy a decir un poco eh, las soluciones que hemos visto en esos tres puntos identificados desde el clúster, ¿no? Lo primero, obviamente, que al momento de la burocracia, después justamente rompimos el paradigma. Al interno dijimos, ok, está bien, Ecuador, tienes, como gobierno, tienes una serie de prioridades, pero yo tengo que seguir vendiendo, yo tengo que seguir buscando mercado fuera. Y les decimos, muchas gracias, ustedes se quieren sumar, genial, si no, nosotros nos vamos solitos. Y aprovechando el paraguas del clúster, hola, me quedé congelado un rato, ¿verdad? Te escuchamos, aprovechando el paraguas del clúster. Eso, lo aprovechamos justamente para poder conectar con, por ejemplo, el gobierno de República Dominicana. Y nos dijeron, oye, está bien que ven como empresas privadas y acá con nosotros los ayudamos a poder armar una misión de una semana para que puedan, obviamente, presentar los servicios y demás. Eso nos ayudó a quitarnos de la burocracia, digamos, de fuera. Para los otros países, usualmente siempre encontramos algún tipo de partner que ya conozca, digamos, cuál es todo el meollo de la regulación local. Entonces, sí, es lo típico que te dicen acá, ven a hacer turismo a Ecuador, sí, pero está peligroso ya, pero si vienes con un local, seguramente reduces bastante el riesgo de que te pueda pasar algo. Eh, y eso es lo que nos enfocamos mucho antes de aventurarnos a hacer una misión comercial o un cluster navigator, como nosotros le llamamos. Justamente para eso vienen también las misiones de inmersión. Estuvimos en Panamá hace mes y medio, justamente conociendo todo y ya recién en octubre vamos a ir también para una ronda de inversiones para empresas ecuatorianas por parte de inversionistas panameños. Obviamente ese viaje previo, esa inmersión previa cobra sentido una vez que ya viene la misión comercial y tenemos los resultados que tenemos, obviamente. En cuanto a la competencia global, no hay una solución per se, simplemente pon un mejor producto, baja el precio, al final del día es competencia. Todos los que están aquí, seguros muchos son empresarios, es el libre mercado y vende el que vende, así como el que conquista a la chica bonita y sin ser machista ni nada, es el que mejor dotes tiene de labia o porque sabe escribir un poema, ¿no? Y finalmente, con la adaptación cultural, gracias a Dios ya no solo tenemos Google, tenemos ChatGPT, Gemini y tal. Fíjate que el año pasado fuimos a México con algunas empresas, de hecho por ahí vi conectada una que es Kirios. Y pues cuando te entregan tu tarjeta de presentación tienes que recibirla con las dos manos y quedar como un minuto viéndote en señal de respeto. Em, Y obviamente nos sirvió mucho de lección porque lo primero que hacemos era muchas gracias, me lo guardo. Y eso era poco más insultar a la madre del pobre coreano. Entonces, justamente, y perdón que hable así un poco chabacano, em, la adaptación cultural viene de poder también conocer cómo es la cultura allá. Nos empapamos mucho de cómo se hacen negocios, obviamente de alguna u otra palabra que pueda ser quizás motivo de que te levanten las cejas en algún contexto, y sí hacemos preparaciones previas a las empresas antes de poder ir afuera. Lo hicimos en Colombia una semana antes, hicimos un onboarding de hora y media con cada una de las empresas. Oye, a ver, vamos a hacer esto, esta es la metodología. Y 2 días antes, previos del evento, ya todos en Colombia, lo mismo, volvimos a reforzar, dimos adicionales tips, ¿no? Y justamente va muy de la mano del tema de tener esos partners locales que te ayuden a navegar, obviamente, el sector local. Y eso es lo que te podría decir un Muy poco bien. cómo fue el tema de los desafíos.
Muy muy buen aporte el tema de los aliados y el partner local, sin duda que amortigua el conocimiento o el desconocimiento de lo que podamos tener en ese lugar. Y ahora sí, con la última pregunta y muy breve, si tuvieran que decir un par o tres tips sobre a los amigos que están acá intentando exportar o que van a exportar, ¿cuáles serían esos 2 o 3 tips que deberían tener en cuenta al momento de salir a exportar este tipo de servicios? Yo Yo diría diría que dos. Ahí el primero podría ser el tema de focalizarse obviamente en un nicho de mercado específico y tener un diferencial competitivo. Esa es la primera. Tenemos muchas soluciones como sector tecnológico, pero hay que enfocarnos en uno que vayamos a vender. Elegir tu, no MVP de Minimum Viable Product, sino tu MVP, tu Most Valuable Player, para que puedas ser competitivo en el mercado que quieres vender. Y el segundo, más allá de las alianzas que hemos mencionado, más allá de quizás invertir en un mapeo adicional en los mercados, es simplemente ser paciente y perseverante. Porque la internacionalización no es un proceso que sucede de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere una organización, pero una vez que pasa todo eso, vale completamente la pena. Y yo con eso ya creo que cierro mis aportes, por favor, Luis, adelante. Adriano, ¿cuáles serían tus recomendaciones? la primera, insisto, véndale a su equipo que sí es posible. La segunda, porque no basta con que usted quiera, sino que tiene que ser que su equipo también quiera. La segunda es elija el país más fácil para exportar. Eh, eh, entonces, eh, no necesariamente ¿Se trancó Luis Adriano? que lo recibe a usted mejor. Entonces, hay que elegir, hay que preguntar a dónde va a ir. Eh, este es un trabajo de largo aliento, no es un sprint, es una cosa de largo aliento. Entonces, la tercera es mitigue el riesgo del cliente ganando confianza con un cliente que se internacionaliza o con un cliente que lo refiere o con una multinacional o con un partner internacional. Eh, eh, la cuarta es, tiene que validar que su producto o servicio le genera valor al cliente del país al que usted quiera llegar. No es lo mismo eh, llegar, llegar a un país donde su competidor tiene una mayor penetración a llegar a un país donde no tiene, ese competidor tiene la penetración. Entonces, pues hay que ir a indagar si ir a preguntar. Es significativamente más barato, se los digo por experiencia, eh, ir al país, preguntar, hacer varios viajes, indagar antes de empezar un esfuerzo comercial. Eh, Porque no necesariamente ese es el primer país al cual usted va a llegar. Entonces, y el último consejo es un consejo que uno siempre tiene que hacerse la pregunta. Eh, ¿En realidad ya está listo para internacionalizarse? Porque esa es la pregunta más importante de todas, porque no necesariamente la internacionalización es su problema. Con esto voy a cerrar. El consultor más importante que hay en el mundo de partners tiene, tiene, tiene un cubo que es
el costo, el costo geográfico, el costo de cliente existente o no existente y producto nuevo o existente. Y entonces, entre más se aleje de existente, entonces, claro, si usted es significativamente más barato vender en su ciudad que vender en otra ciudad del país o en otra ciudad de otro país. El costo aumenta. Y entonces, ese costo usted tiene que ser consciente de que su margen le da para sostener ese costo extra, Ujú. porque tiene una ventaja competitiva muy grande, etc. Y el otro factor es, pues, si es un producto existente o un producto nuevo. Y entonces, dependiendo de esos tres factores, usted tiene que elegir si vale la pena o no vale la pena internacionalizarse hoy. Puede que dentro de un año sí, pero hoy. Entonces depende de esa pregunta hay que hacérsela y hay que responder. Si la respuesta es sí, sí, desde todo punto de vista, fantástico. Usted ya tiene todos los clientes posibles que tiene en su ciudad y luego en su país. Ya los tiene copados, ya no hay ni un solo cliente que pueda tener adicional. Ok, pues ya. Sí. Siguiente paso es siguiente mejor país. Eso es. Y una de las cosas que esta charla sin duda que ha sido muy productiva en consejos, espero que hayan tomado nota o algunas cosas de todas estas que han dicho los colegas les hiciera sentido, pero me voy a quedar con un par para simplemente finalizar. Una de esto es que sin duda es posible exportar, creo que eso fue lo que dijo Luis Adriano. Ah, eso está claro, pero los dos dijeron que exportar este tipo de servicios lleva su tiempo. Y lleva su tiempo porque uno de los que surgió en ambos casos es que es riesgoso para el comprador tomar la decisión de a quién me voy a comprar esto, en particular si estás en el otro país y no te conozco y no tengo idea quiénes son, ni siquiera tu país o tu empresa o vos mismo. Entonces, la invitación es que, en este caso, a tomar lo que dijo Víctor, a perseverar y a ser persistente en el intento de exportar servicios que puede llevar 6 meses o puede llevar 2 años, pero sin duda alguna que la recompensa por la multiplicación del ingreso o por la satisfacción de lograrlo, sin duda que es mucha. Así que muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a todos los que han estado acompañándonos. Hay algunas preguntas, entiendo que pedían contactos de ambos y ambos pusieron. Y como dijo Víctor, Alex, nos vamos a reunir en Guatemala este año a finales de octubre. Esperemos que nos acompañen allá y será un gusto verlos en el próximo Alex Experience virtual que será con Chile dentro de unos días. Así que muchísimas gracias Luis Adriano, Víctor, Con muchísimas mucho gracias gusto. también. Muchas gracias a ambos y Ustedes. nos vemos en la próxima. Chao, chao, que pasen bien. Gracias a todos, mucho Hasta gusto. luego. Chao, chao, chao. Muchas gracias, Víctor, Javier. Que Chao, pasen maestro. bien. Ah.